Hoy vamos a tener una charla titulada El duelo en tiempos de diagnósticos, dolor o patología. Para ello nos acompaña Claudia Camila Rojas, ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia y pues le agradecemos mucho por la preparación de este espacio, por acompañarnos y ahora le cedemos la palabra. Como que le comentaba entonces, soy Claudia Camila Rojas Holguín, egresada de la Universidad de Antioquia, psicóloga e investigadora en la Clínica del Duelo y próxima estudiante de maestría en psicología, o precisamente en la línea de psicología, sociedad y subjetividades con énfasis en duelo. Entonces, damos pues apertura a esta charla, agradecerles de antemano la asistencia y el interés en un tema que bueno, es necesaria la discusión. Esta charla entonces se denomina el duelo en tiempos de diagnósticos, dolor o patología. Nos hacemos la pregunta inicial de si existe también pues la patología, por la necesidad que enmarca pensarnos si el dolor que sentimos a raíz de una pérdida se enmarca en la patología o en la enfermedad que en la clínica del duelo se ha denominado también para este sentir. Entonces, iniciamos e introducimos esta conversación a raíz de la pérdida, el duelo y el cierre del dolor, ya que el cierre del dolor no necesariamente significa la elaboración del duelo, y la elaboración del duelo tampoco significa que el dolor tenga que cerrar. Entonces, para pensar en el duelo debemos pensar inicialmente en la pérdida. Entonces, el duelo puede definirse entonces como esa reacción normal y partimos de mencionar la normalidad del duelo, ya que muchas veces el duelo se ve como algo anormal cuando perdura en el tiempo o cuando no es lo esperado clínicamente, se tacha como una reacción anormal. Entonces, vamos a hacer énfasis siempre en que el duelo es una reacción normal de dolor y de otros afectos también ante una pérdida relevante. Las pérdidas relevantes se dan o surgen a partir de una ruptura, digámoslo así, una ruptura psíquica y emocional frente a un objeto perdido. Este objeto puede ser una persona amada, puede ser una mascota, puede ser un empleo, ¿sí? Son diversas pérdidas que llevan consigo un proceso de duelo, pero digamos que esa reacción y esos sentires, esos afectos son lo que se denomina entonces duelo. Y entrar en el proceso de ubicación de nosotros mismos también como personas que perdemos y como dolientes, hace parte de lo que llamamos la elaboración del duelo. Entonces, la pérdida se presenta frente, frente precisamente a el hecho de que se muera alguien o renuncie a alguien en el que habíamos depositado afecto. Entonces, cualquier significante o simbolismo que haya tenido afecto, amor y diversos sentimientos conlleva un duelo. Entonces, en la clínica del duelo también existen algunas denominaciones, por ejemplo, para medir ese sufrimiento del doliente, y en eso es lo que vamos a profundizar más adelante. Entonces empezaremos también por pensarnos sobre qué es el duelo. Entonces, como ya comentaba anteriormente, el duelo es esa reacción normal. Ahora, mm, ¿por qué se habla entonces de duelo complicado, duelo patológico, duelo anormal, duelo crónico? Es porque toda la pérdida necesita y es característica de una elaboración esperada. Entonces, se han denominado para el duelo varias definiciones. Es decir, el duelo es normal siempre y cuando se pueda elaborar o se pueda resolver
en un tiempo justo, en un tiempo sano, y ese sano lo vamos a poner pues como muy entre comillas para el doliente. Sin embargo, este proceso de duelo y este proceso de pérdida es sumamente subjetivo. Es decir, eso conlleva que el doliente tenga unos simbolismos y unos significantes únicos. La misma pérdida puede ser general, digamos, que hay una pérdida masiva, como en los desastres naturales y demás, digamos que es la misma pérdida, pero no es subjetivamente la misma disrupción o el mismo quiebre o la misma fractura para la persona. Pero entonces se generaliza el duelo y no necesariamente. Entonces, así como la pérdida es única, como la disrupción es única, el duelo también debe pensarse como único. Y ese es un poco como el error clínico o digamos como la discusión clínica contemporánea que existe sobre el duelo, y es que no es una norma general. Entonces, muchas veces nos han hablado de que la elaboración del duelo radica en unas fases, en unas etapas, como en un paso a paso que el doliente debe cumplir y que debe pasar por ahí. Entonces, nos hablan de que primero sentimos rabia, después sentimos tristeza, después aceptación y después, pues ya está como elaborado el duelo, pero nos hemos dado cuenta en la clínica que no necesariamente es así, porque esta experiencia de pérdida en sí misma es muy fluctuante. Entonces, no es algo que tenemos que esperar, no es como que tengamos una lista una checklist donde podamos entonces subrayar si la persona ya sintió rabia o si la persona ya sintió tristeza. No, no necesariamente porque muchas veces no hemos podido ni siquiera interiorizar la pérdida para poder entonces empezar a hablar del proceso de duelo. Entonces, a una pérdida complicada, lo que se debe esperar también es un duelo complicado. Y esa también es la reacción normal de las pérdidas. Entonces, en la actualidad, lo que se espera es que ante una pérdida complicada haya un duelo normal y no necesariamente. Entonces, cuando, claro, nos enmarcamos frente a si el doliente ya sintió rabia, sobre si ya sintió tristeza y el doliente no lo ha sentido o lo ha sentido intensamente o lo sintió en desorden, entonces es que empezamos a enmarcar el duelo entre anormal o normal o patológico o crónico o encriptado o prolongado. Entonces es como que vamos a empezar también a lo largo de la charla a cuestionar, a tener presente como esa cuestión un poco esa crítica, porque es necesaria esta discusión. Y es que es quitarle también subjetividad a la vida misma, a la pérdida misma, cuando empezamos a pensar en esos pasos que hay que seguir, sabiendo que también los sentimientos de pérdida, por ejemplo, no tienen un paso a paso. Es como si entonces el dolor lo viéramos de una manera tan negativa que se nos olvida que es un afecto coherente al amor que habíamos sentido con la persona que perdimos, ¿sí? Es como que tenemos el vínculo, ¿sí? Cuando el vínculo se rompe, dentro del vínculo hubo miles de afectos. Hablamos de amor, de resentimiento, de la subjetividad de cada persona, ¿sí? Cuando eso se rompe, genera el dolor, pero el dolor no necesariamente es eso que se tiene que evitar, eso que se tiene que rechazar, solamente porque no sea eh, aceptado socialmente, que hay pues una implicación social frente al dolor. Pero digamos que parte de la elaboración del duelo también es sentir la incomodidad que genera la disrupción. Entonces, frente a la elaboración del duelo,
y la historia también del duelo se ha hablado de cómo se debe elaborar, pero siempre nos hemos focalizado en la elaboración del duelo, pero nos hemos olvidado un poco entonces de la pérdida, de cómo era la pérdida, de cómo era el vínculo. Y el foco principal está pues en la elaboración del duelo. Entonces, hay teóricos que nos hablan de tareas para la elaboración del duelo, o de reubicar al objeto perdido o de reemplazar muchas veces a ese objeto, llámese objeto, pues persona perdida, de reemplazarla, de depositar en otras personas, en otros objetos, en otras cosas, el amor que teníamos muchas veces o los afectos que teníamos por esa persona. Entonces, la elaboración del duelo se focaliza muchas veces como en esas tareas y si el doliente no las cumple, pues más complicado es aún supuestamente su proceso. Entonces también esta es una invitación a pensarnos en que la elaboración del duelo, como el duelo, es subjetiva. ¿M? La elaboración del duelo debe ir coherentemente a la necesidad del dolor del doliente. Entonces, en esa elaboración también existen unos mediadores. ¿Cómo que mediadores? Son como los facilitadores ante volver a tramitar un poco la pérdida. ¿Qué sería entonces la elaboración del duelo? La elaboración del duelo podría ser que la persona que perdió, o sea, el doliente, pueda reincorporar en su mundo psíquico a su objeto perdido como un objeto perdido. Muchas veces, y esto también es un aspecto sociocultural, nos invitan mucho al olvido. Y es que si perdemos algo, entonces tenemos que olvidarlo y tenemos que hacer como si nada pasara. Y siempre la sociedad nos invita mucho a que tenemos que seguir. Y uno cómo sigue, o que tenemos que soltar. Y bueno, uno cómo suelta. Entonces, es pensar que no necesariamente hay que cerrar totalmente la pérdida con un objetivo de olvido, sino más bien poder interiorizarla y ubicar la pérdida como eso, como pérdida. Una de las conclusiones a las que también he llegado como investigadora en el duelo es que quienes más afanados están por cerrar el proceso de duelo y por quitarse de encima el dolor, no son los dolientes, sino los clínicos, son los externos. Y a veces, y esto puede sonar un poco contradictorio, porque en ese afán de cerrar, de ponerle un tiempo determinado, muchas veces lo que se hace es que el proceso de duelo se empeora. Se empeora porque si no sabemos ni siquiera cómo interiorizar la pérdida y nos presionan a que ya la cerremos, a que nos desprendamos incluso de la persona que, por ejemplo, amamos toda la vida, esto se cronifica mucho más, porque entonces el doliente puede incluso entrar en la encrucijada de, bueno, no sé ni siquiera qué siento. Entonces, como que también en estos procesos de duelo y de pérdida deberíamos dar un poco más de libertad a la subjetividad del sentir. Ahora, sin caer también, pues, en que el doliente tiene que sufrir, no, no necesariamente. Hay quienes su proceso de duelo y su proceso de dolor lo llevan de una forma muy funcional, lo llevan de distintas maneras, entonces tampoco es irnos a los extremos a obligar al doliente a sufrir, no, el doliente no siempre sufre, el doliente no siempre siente un dolor intenso, pero digamos que en este caso nos referimos a esos casos donde el dolor sí está presente, donde el dolor sí es intenso. Entonces, volviendo sobre los mediadores de la elaboración del duelo, hay muchos mediadores sociales, entre ellos las redes de apoyo, que muchas veces o invitan a elaborar el duelo y lo facilitan, pero otras veces no lo hacen. Y en estos mediadores en la elaboración del duelo,
Mm, tenemos que hablar precisamente de los clínicos, es decir, de las atenciones. Entonces, hacia dónde también este mediador clínico va dirigido a la elaboración. Y acá es donde damos también pues como apertura a uno de los ejes principales de esta charla y es la medicalización del duelo. Entonces, muchas veces entramos a medicar el duelo y esa es como la consigna teórica, y es que para medicarlo tenemos que tener primero el diagnóstico y estar súper seguros de que es duelo patológico, pero esa medida y esa regla de ubicar cuándo es normal o anormal es muy difusa, precisamente porque estamos hablando de algo y es de la subjetividad humana, de la subjetividad de la pérdida. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Será que sí existe una regla general para medir el dolor? ¿Será que entonces podemos poner en libro como si fuera también como un termómetro donde el doliente puede sentir dolor y cuando no, y eso lo convierte en un enfermo? Entonces el duelo se toma como muchas veces como una enfermedad. No, es que si lloramos a ese ser amado de toda la vida por más de 6 meses, ya está enfermo. Y ya, entonces hay que llevarlo a un proceso psiquiátrico y llegamos a la medicación. La pregunta es, ¿no sería muy contradictorio inhibir? Y con inhibir, pues hablo de empujar a la represión a ese doliente que está en todo su derecho de sentir un dolor muy intenso ante un objeto muy significativo para él. Es decir, cómo presionar, por ejemplo, a una madre que pierde a su hijo, a su ser amado, presionarla a que resuelva en 6 meses una pérdida que fue muy disruptiva. Y a eso es a lo que nos conduce muchas veces la medicalización del duelo. Entonces, deja de ser un facilitador y se convierte en una complicación externa del duelo. Entonces, esos mediadores de la elaboración del duelo van desde lo social, desde lo clínico, desde lo cultural, que muchas veces en ese afán bueno, venga, hay que resolver y elaborar el duelo, antes hacen que se encripte el dolor. ¿Cómo así que se encripte? Que se quede cristalizado el dolor, que se quede pausado. Y entonces ahí entramos en algo mucho más delicado y es, por ejemplo, la estigmatización del duelo o a veces hasta la revictimización del doliente. Entonces, bueno, sí, en mi familia de pronto hay alguien que perdió a un ser querido, pero de eso no se habla, de eso no podemos hablar. Entonces se estigmatiza todo el proceso para no destapar heridas que forzosamente se tuvieron que sanar. Es como una curación en falso, por así decirlo, porque entonces sigue estando ahí latente el dolor, como hacia abajo, pues como metafóricamente, pero se cura por encima, entonces la persona es funcional, entonces ya volvió a salir, ya volvió a hablar, ya dejó de llorar, y eso no significa la elaboración del duelo. Entonces, por eso en el inicio les comentaba como que el cierre del dolor y la elaboración del duelo no son lo mismo y no tienen por qué ser igual. Entonces, esto también es como la antesala a la clínica del duelo en la actualidad y la discusión actual y las razones por las que nos preguntamos esto. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario de pronto que los asistentes quieran realizar. Así es, Claudia, ya hay como algunas apreciaciones y preguntas por aquí en el chat que también invitamos a todas las personas a que puedan intervenir por este medio. También, si alguien desea de pronto abrir su micrófono, puede alzar la mano y también le podemos dar la palabra. Por aquí hay un comentario que dice pues que
sobre esto que estás presentando, que le parece muy importante, porque se le pide al doliente que olvide supuestamente para dejar de sufrir. Qué contradicción, dice esta persona por aquí. Y también aquí hay otra persona que nos cuenta, mi suegra perdió a su esposo hace 2 años y medio y desde entonces se ha mostrado muy triste. Se victimiza con frecuencia y parece no haber superado el duelo. Yo sé que cada proceso es distinto, pero ¿cómo saber si su duelo sigue siendo normal o si ya se está convirtiendo en algo más complicado? ¿Cuánto tiempo puede durar un duelo saludable y cuándo es momento de buscar ayuda profesional? Que de pronto, pues, no sé si ya también vayas un poco hacia allá, Claudia. Y otro comentario por aquí antes de darte la palabra nuevamente. Maravillosa perspectiva de la vivencia del dolor no está relacionada con perdón, la vivencia del dolor no está relacionada con el proceso del duelo. Ok, súper. Listo. Esa pregunta que nos hacen da la primer pincelada a estos debates sobre la patologización del duelo. Hay algo en el duelo y en la pérdida que es indispensable y es la narrativa, es decir, cómo hablamos del duelo. Cuando la persona está encriptada, digámoslo así, en el dolor por mucho tiempo y tiene reacciones que, de nuevo, no son esperables clínicamente, puede haber algo que necesita ese doliente tramitar y es propio. Es decir, no va con las reglas generales que nos han propuesto ante la clínica del duelo. Es decir, en la pregunta nos dicen que, bueno, que cada proceso sí es diferente, pero entonces, ¿cómo saberlo? Ahí es donde tocábamos el tema de que es muy difusa esa línea en el duelo, esa línea de normal o anormalidad, pero es precisamente la dirección que le estamos dando al reduccionismo del doliente. ¿Cómo reducimos al doliente? Muchas veces al doliente le damos cosas que no necesita. Entonces, a través de esa narrativa, a través de la palabra, de ven que necesita el doliente para empezar a tramitar la pérdida, porque muchas veces necesita cosas que no están dentro de la clínica. Por ejemplo, muchas veces lo único que necesita es hablar o lo único que necesita es hacer el proceso de ritual. Necesita hacer otro tipo de ritual. Entonces también como que nos pensemos como acompañantes, acompañantes no terapéuticos, que esto es indispensable que lo hagamos. Y acá vamos a entrar en la diferenciación entre lo terapéutico y el acompañamiento en red de apoyo. Entonces, muchas veces creemos que tenemos que resolverle al otro siempre el duelo, siempre tenemos que resolverle la pérdida, como si fuéramos, por así decirlo, y sin ánimo pues de ofensa, doctores del dolor. ¿Mm? Entonces es como que por encima de todo hay que curar y hay que prevalecer lo positivo, prevalecer que la persona esté súper bien y nos olvidamos incluso del doliente. Entonces, ¿cómo acompañar la pérdida? Por ejemplo, porque, claro, estamos en una sociedad y en una actualidad de la inmediatez. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que resolver de inmediato muchas cosas. Entonces, es como si los acompañantes nos cansáramos de esperar que el otro esté bien, pero muchas veces se nos olvida que el otro tiene ahí una narrativa y una subjetividad y no sabemos si necesita estar bien, si quiere estar bien y si puede estar bien. Entonces, como que esta pregunta me gusta bastante porque también nos da el panorama de, bueno, qué es lo que también como acompañantes y como terapeutas esperamos. Será entonces, y haciendo, por ejemplo, una analogía, será entonces que para el mismo dolor de cabeza tenemos que enviar el mismo acetaminofén.
Digamos que así en esa línea vamos y tengamos como esto muy presente porque tiene mucha relación. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de cuándo saber qué es anormal o cuándo saber qué es normal, hay que darle la palabra al doliente. Porque si vamos a hablar un poco de anormalidad y de patología, acá es donde entramos entonces en las clasificaciones del DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Es ese manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Entonces, para el duelo se han definido una serie de criterios diagnósticos que no necesariamente tienen que ver con la realidad subjetiva, con la realidad psíquica de ese doliente. Entonces, el DSM-5 lo que nos plantea es que la respuesta de dolor, si es intensa, entonces ya se pueden marcar en una patología. Que si es persistente, entonces también la podemos enmarcar en una patología. Y acá es de nuevo donde vuelvo sobre algo que me ha generado también mucha incógnita y es la intensidad, pero de la pérdida. Entonces, ¿para quién es intenso? ¿Es intenso, ese dolor intenso es para un tercero que observa o es también para el proceso mental del doliente, para el proceso psíquico, para el proceso interno? ¿Y por qué llamarlo anormal? No es, o sea, sería normal que una persona que pierde un ser amado muy importante sienta mucho dolor. A mucho amor, mucho dolor. Lo importante es cómo se tramita ese dolor intenso también. Entonces, la resignificación, que ojo, no es evitación, no es represión, sino que la resignificación es llevar ese dolor, pero de una forma distinta. Y volvemos a lo que mencionaba anteriormente, y es este afán por desprendernos del dolor, de lo negativo, de lo incómodo. ¿M? En ese afán, entonces, caemos en la evitación, en la represión, en muchas veces reemplazar el objeto amado, la persona amada, por otras cosas que nada tienen que ver incluso. Entonces, ahí es donde, y voy a poner un ejemplo en los duelos amorosos, donde las parejas son muy seguidas y no hay procesos a veces de duelo, no hay procesos de tramitación, no hay procesos de resignificación. Entonces, la resignificación precisamente es eso, darle otro significado a ese dolor, pero sin olvidarnos de él. Es que cada que perdemos algo muy valioso, cada que perdemos a alguien muy valioso, el dolor nos recuerda que es que también amamos mucho. Cuando somos dolientes y digamos que ya hemos resignificado un poco eso y volvemos sobre el recuerdo y sentimos dolor, no es solo un recuerdo a que perdimos, es un recuerdo también a que amamos. Entonces también, ¿con qué lentes estamos viendo el dolor? ¿Con qué lentes estamos viendo la pérdida? De pronto es algo un poco forzado. Entonces, el DSM-5 y mucha parte de la clínica actual del duelo, nos dice que si la persona, que si el dolor de la persona persiste por más de 12 meses después de la muerte, entonces ya es patológico. Pero acá volviendo un poco, ¿no será también que ponerle una medida de tiempo y de intensidad a algo que es subjetivo no es incluso contradictorio? Es como que si sabemos que el amor, porque entonces socialmente o culturalmente no existe la misma medida para el amor, por ejemplo. Entonces es la invitación a que también empecemos a cuestionar un poco qué
perspectiva tenemos sobre el dolor, sobre la reacción del doliente? ¿Mm? Y cómo lo estamos midiendo y cómo lo estamos invitando y muchas veces obligando a que tenga que resolver algo que no sabe ni siquiera cómo resolver y cómo tramitar. ¿Y qué tal si ese doliente lo que necesitaba era, no sé, hacer un ritual de despedida interior, personal, subjetivo? Y todo el tiempo lo invitamos fue a que se tomara la dosis de la pastilla necesaria para que durmiera más o para que llorara menos. Y acá es donde entonces hablamos un poco más de esa medicalización y de la experiencia del doliente que es medicalizado. Hay un texto que me encanta traerlo a colación porque es uno de los textos que más devela esta situación y es un libro de Camilo Castañeda que se llama Los niños de la pica. Los niños de la pica se refiere a una masacre en Pueblo Rico en el 2000 por parte del ejército. Eran unos niños que iban para una excursión escolar rural y el ejército mata a 6 chiquillos de ellos. Cuando este periodista entrevista y plasma la experiencia de los familiares años después, porque él habla con ellos en 2019, si no estoy mal, y me disculpan si estoy mal, em, se encuentra que, por ejemplo, uno de los padres de los chicos, de los niños, uno de los padres, está medicado hace más de 20 años porque lo iba a matar el dolor, en palabras coloquiales. Está medicado hace más de 20 años y el señor se le adormece la lengua y muchas veces no recuerda ni cómo ni a qué bajó a la plaza del pueblo, lo que puede ser incluso una consecuencia de la medicación. Y este señor no es que, o sea, cuando este periodista lo entrevista, no habla libremente de su dolor. Es algo más ahí como muy enmascarado. ¿Se acuerdan de sanar en falso? Y si la medicación entonces está generando lo que llamamos dentro de la clínica del duelo falsos positivos, es decir, personas que aparentemente resolvieron su duelo, pero no lo hicieron. Eso, esto es una consecuencia de la medicalización del duelo, crear falsos positivos dentro de la clínica. Personas que aparentemente resolvieron y elaboraron su duelo porque ya no lloran, porque duermen mejor, porque salieron otra vez, pero lo importante es cómo sale esa persona, cómo duerme, será que si duerme, si descansa, si está tranquila, como que hay algo ahí muy intrapsíquicamente que precisa de una elaboración simbólica, única y subjetiva al doliente. Y ese es el error que estamos cometiendo de forma actual al medicalizar. ¿Por qué? Porque se confunden, porque los síntomas del duelo entonces se confunden. Ah, bueno, entonces la persona, no sé, está varios meses llorando, listo, entonces tiene depresión mayor. Entonces también entramos en una confusión diagnóstica muy fuerte. Y qué peligro. Y aunque esto suena como muy alarmante, muy extremista, tenemos que tomarlo de esta manera, porque entonces estamos haciendo pasar al doliente como un enfermo mental. Estamos haciendo pasar al doliente como un depresivo mayor. Estamos haciendo pasar al doliente como un ansioso generalizado y que necesita tomarse un montón no, 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 de pastillas al día. Mm,
que incluso no lo dejan ni siquiera ser funcional, porque si pensamos un poco en las implicaciones y en los efectos que tiene la medicalización frente al duelo, pueden ser más negativos que positivos. Entonces, claro, la persona, digamos que a causa de algún medicamento está muy dormido, muy bajito de energía. Claro, ¿con qué energía entonces va a elaborar el duelo? ¿Con qué energía siente dolor? Y ojo, tampoco vamos a caer en que no hay que medicar nada porque es necesario en algunas ocasiones, pero digamos que en esta charla que nos compete hablar sobre la medicalización del duelo, no es muchas veces apropiada. El doliente necesita muchas veces llorar, necesita sentir el dolor coherente al amor que sentía sobre su persona amada. Ahora, entonces sí, nos dicen que bueno, listo, que entonces van muchos años, que mucho tiempo, ahí es donde menos medicalización, menos medicamento y más palabra. Hay personas que solamente necesitan tener un retrato de su ser perdido y eso les ayuda a elaborar mucho más. Entonces, socialmente, clínicamente nos dicen, no sé cómo va a tener la foto ahí, cómo va a estar viéndolo todo el tiempo, pero si eso es lo que necesita el doliente y eso es lo que lo ayuda incluso a estar mejor. Entonces, ¿hacia dónde va la resolución del duelo? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo al doliente? Quizás esa foto que esa persona tiene en su mesa de noche es lo que lo invita y lo que lo ayuda a elaborar. No todo es patológico. Y ahí es donde vamos también a, a un interés como muy clínico y muy investigativo y es la patologización de la vida y del duelo. Se siente muy mal, listo, venga que eso no es normal, súper patológico, vamos a medicarlo full al 100%. De nuevo, hay casos donde sí es necesario, ¿sí? Donde pues tampoco es demonizar la psicopatología, pero hay que tomar con pinzas estos procesos que son tan subjetivos, estos procesos que son tan psíquicos, tan simbólicamente hablando. Hay que tomarlos con pinzas, detenernos un poco a poder ser minuciosos dentro de la necesidad del doliente. Entonces, en el duelo, no toda reacción es patológica, no todo llanto es patológico. Es entonces la mirada que le estamos dando al dolor en sí mismo. La mirada social, la mirada como acompañante, la mirada clínica. Ahora, en la actualidad y ya para ir enmarcando un poco todo esto de la patologización, hay unas alternativas contemporáneas para la elaboración del duelo que no necesariamente son las mejores. Ejemplo, uno cómo sabe que tiene duelo patológico. Vamos a buscar en Google. Vamos a preguntarle a ChatGPT, vamos a preguntarle a cualquier inteligencia artificial si lo que estoy sintiendo es normal o no. ¿Normal para quién? Para ChatGPT. Normal para Google. Claro, toda esta tecnología nos va a dirigir, por ejemplo, a lo que pueda encontrar en la web, que es los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, con los criterios que se han definido para saber si es normal o no. Pero es que será que, listo, llevamos un año, bueno, como lo dice el DSM-5, 12 meses sufriendo intensamente. Eso sí se sostiene así de esa manera, porque el proceso de duelo es muy fluctuante. Un día sentimos el dolor intensamente y sentimos que la vida, listo, no tiene sentido sin el objeto perdido, pero hay otros días que se empieza a bajar. Es como si el proceso de duelo es una montaña rusa. Entonces, es verdad eso de que los 12 meses
y todos los días de esos 12 meses siente intensamente el dolor. Eso sí será cierto. Entonces, ¿a dónde reducimos la subjetividad? ¿Qué estamos generalizando? Estamos generalizando lo que vemos 2 días y ya decimos que es un año. ¿Y quién lo hace? Entonces, ¿dónde estamos buscando la patología? Entonces, esas alternativas contemporáneas para la elaboración del duelo son, digamos, un arma de doble filo. Así como nos pueden volver más enfermos, según el aparatico que mantenemos en la mano siempre, también puede muchas veces ser incluso un apoyo. Tampoco vamos a demonizar, ¿sí? No vamos a los extremos. Hay quienes necesitan tanto de la palabra que usan ChatGPT para contarle cómo fue su proceso de ruptura, cómo fue su proceso de dolor, cómo fue su proceso de pérdida. Y eso ayuda más a la elaboración a veces que quienes conducimos al doliente a que se medique. Entonces, ya para ir enmarcando un poco todo esto de la patologización, es que nos vayamos preguntándonos y nos cuestionemos con qué regla estamos midiendo al doliente, con qué regla de patología nos atrevemos incluso a medirlo cuando es un proceso sumamente subjetivo, interior, significante, cuando solo el doliente mismo sabe qué perdió, cómo lo perdió y qué significa para él lo que perdió. ¿Sí? Y si somos dolientes, mucho más. ¿Sí? Entonces, ya para dar espacio también pues como a las preguntas que de pronto surgen porque uno se inquieta mucho sobre este tema, porque todos los seres humanos somos seres de pérdida y somos seres de dolor. Para ir cerrando, entonces quisiera concluir un poco dejando preguntas muy abiertas, dejando preguntas abiertas y cuestiones abiertas sobre cuál es la perspectiva que tenemos sobre el duelo y sobre el dolor y cómo entonces estamos actuando en una sociedad inmediata de sanación y cómo nos autodenominamos y denominamos a otros como enfermos cuando no necesariamente somos enfermos. ¿Sí? Entonces, espero haber generado varias inquietudes y no sé qué decir por ahí hayan preguntas. Sí, hay muchas participaciones en el chat. También agradecer a las personas que allí han depositado parte de sus experiencias, pues, de pérdida. Muchas gracias como por compartir esto en este espacio que también, pues, da cuenta de lo necesario que es de hablar del tema. Voy a traer varias intervenciones también como para compartirlas Ujú, contigo y algunas preguntas que van quedando allí. Hay ya como un par de manos levantadas, entonces voy a contarte un poco de las que han surgido por el chat y luego vamos dando la palabra a quienes han alzado la mano. Por aquí una persona nos decía, mi mamá perdió su abuela y pareja en menos de 2 meses, le tomó un año y medio volver a sus actividades, siempre estuvimos tratando de acompañarla, tuvimos mucho miedo en todo ese tiempo. Otra persona dice, en mi pueblo muchas familias suelen medicar durante el funeral a otros familiares para mitigar el dolor. También nos comparten, desde mi experiencia personal, algunos profesionales de la salud mental que aunque dicen que tienen en cuenta como primer lugar la subjetividad, se atreven a decir solo es tomar la decisión de dejar de sufrir. Eso me da pena, es una pena realmente. Exactamente, y todos los procesos son diferentes. Depende de muchas cosas y el tipo de apego, lo que se vivió con esa persona. Quizás unos lo interiorizan más fácil que otras personas. Este comentario pues va muy en la línea de lo que nos compartías. También alguien nos decía que pues había sido medicada por la pérdida de su padre, cayó pues en un consumo de cigarrillo, de alcohol, y se pregunta también cómo sé que elaboré el duelo si estoy pues bajo esta medicación, a veces siento que no siento nada.
Por aquí ya pues Ujú. como un par de preguntas que voy a unir. Dice una persona, ¿de qué manera se podría acompañar de manera terapéutica estos procesos de pérdida? Y otra persona nos pregunta desde otro ángulo, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos acompañar al doliente sin cruzar la línea y ser solo un consejero? Es decir, ¿qué recomendarías leer o qué abordaje nos recomendarías para estudiar un poco más? Ok, bueno, varias cositas. Yo creo que vamos por partes. Me llama un poco la atención, pues, esto de que durante el ritual, es decir, durante el velorio, el entierro, alguien medique a otra persona para que no sienta. El proceso de ritual es indispensable en el proceso de elaboración del duelo. Cuando cuando se está permitido muchas veces eh, el proceso de acuerdo a lo que sea, a la religión, al ritual que se quiera hacer, se ubica más fácil al sujeto o al objeto perdido como eso, como objeto perdido. Es decir, simbólicamente ya está ubicado como algo que se perdió, ¿sí? Entonces, sentir el dolor, el llanto, toda la reacción que se tenga durante el ritual es indispensable para estos procesos de duelo. Entonces, me llama la atención mucho, pues esto y agradezco mucho a la persona que lo comparte, porque veamos hasta dónde llegamos con este objetivo de que el otro no sienta o de no sentir, ¿sí? Entonces llegamos, pues, tengamos pues como muy en cuenta esos impactos tan fuertes, las consecuencias, hasta dónde estamos llegando, que es impresionante con la evitación del dolor. Entonces, súper ese comentario. Em, la otra pregunta, Kenny, discúlpame, era sobre terapéuticamente, cómo acompañar. Sí, te preguntaban desde la parte terapéutica cómo acompañar y ya otra persona como más sin cruzar la línea de ser pues como solo un consejero y como qué recomendaciones harías de lecturas o de abordajes. Ok, listo. Yo supongo aquí de forma atrevida que de pronto la persona quien preguntó por terapéutica de pronto está en la línea de psicología, pues o es alguien en formación o listo. Para quienes ejerzan la clínica y más la clínica del duelo, y hablaré pues desde mi experiencia investigativa y clínica, la sugerencia es no ser ortodoxos, ni llevar al paciente a que tiene que estar, entre comillas, muy grandes, mayúscula y negrita, sano. No obligar al paciente a que esté sano. No ser ortodoxos con que, y yo sé que teóricamente nos podemos encontrar muchas cosas. Como ahora les comentaba, hay teóricos que a lo largo de la historia han definido unas tareas para elaborar y completar el duelo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado como terapeutas y como clínicos y como psicólogos clínicos hacia dónde estamos orientando al paciente, hacia dónde lo estamos llevando. Entonces, yo creo que ser ortodoxos en ese sentido, pedirle al paciente que sí, ya completaste la tarea de soltar, que suena muy irónico. Yo creo que eso le puede hacer más daño al paciente. Mira que había otro comentario por ahí y era que pues como que la atención psicológica también invitaba bueno, no es voluntad, voluntad. Uno como tiene la voluntad de dejar de sufrir si es un afecto. Entonces, ser lo suficientemente responsables con el dolor del otro cuando somos terapeutas es indispensable. No reducir al paciente, no minimizarlo, porque si alguien en duelo también acude a nosotros como terapeutas es porque quiere elaborar.
es porque no sabe de pronto cómo elaborar. Y cuando llegamos y lo metemos en esa caja de, venga, que así es que tiene que soltar, así es que tiene que elaborar, el paciente muchas veces no sabe ni qué sentir, no sabe cómo sentirlo, se siente más incómodo de lo que estaba. Entonces yo creo que la pregunta inicial como terapeutas y como clínicos es, ¿qué crees que te puede ayudar? ¿Qué necesitas? Es la invitación también a que el doliente despliegue su dolor, despliegue sus afectos, que cuente la historia de vinculación, ¿sí? Por una parte, pues, como más terapéutica. Y ahora, desde la parte más personal de cómo acompañar, yo creo que ser acompañante en los procesos de duelo es difícil. Es muy difícil porque, claro, como tenemos ahí la expectativa de que el otro debe estar bien, de que lo queremos ver bien, entonces muchas veces presionamos al otro y nos autopresionamos de, pues pucha, ¿qué hago pues como urgidamente por ayudarle? ¿Qué le hago? ¿Qué le doy? Y no, es también quitarnos el rol de que hay que sanar, de que hay que curar, de que hay que darle por encima de todas las cosas a ese amigo, a ese hermano, a ese familiar, lo necesario para que resuelva el duelo y para que esté súper bien. Yo creo que formas de acompañamiento es desde el conocimiento del doliente. Ejemplo. Si yo tengo un ser querido que está pasando por un dolor muy fuerte, por un duelo intenso normal y que tuvo una pérdida muy relevante en su vida, yo creo que más que buscar manuales, buscar lecturas, guías para el acompañamiento, es validar, por empezar, validando ese dolor, validando la experiencia de esa persona y pensando desde el conocimiento que podría ser para esa persona lo mejor. Si esa persona necesita, por ejemplo, estar solo, hay que dejarlo solo. Si lo que le gusta es que le pongamos la música favorita y eso, sin reprimir el dolor, sin evitarlo, eso ayuda a que empiece de pronto a tratar de ubicar ese dolor de otra manera y resignificarlo, pues eso es lo que debemos de hacer. Yo en mi clínica particular le pongo mucho el ejemplo a mis pacientes de que todos llevamos un costal a la espalda, todos. Hay quienes llevan ese costal lleno de algodón, hay quienes lo llevan llenos de piedra, hay quienes ni llevan costal, hay quienes lo llevan arrastrado, hay otros que lo llevan muy al hombro, muy pesado. Y es entender que con ese costal tenemos que hacer cosas. Entonces, imagínense llevar el propio costal y tener que estar ahí súper pendiente a que al costal del otro también hay que llevarlo. Entonces, como que si somos dolientes, es la invitación a que venga, miremos cómo estamos llevando eso, si lo estamos eh, llevando o no, de la forma más pesada o no posible, si hay que reciclarlo. Y si somos acompañantes, también con qué estamos cargándonos y es parte del costal del otro. Y también es como dejar al otro que sea también libre en su dolor. Entonces, yo creo que más que guías y demás, la validación, la escucha y más, y hago mucho énfasis en la escucha, es porque muchas veces no escuchamos es a quien nos interesa escuchar y es al doliente, y a quien deberíamos escuchar que es al mismo doliente. No sé si por ahí respondo algunas preguntas o si damos también paso como a las personitas que tenían la manito levantada. Sí, vamos a darle el permiso a Lady Upegui. Lady, ya puedes encender tu micrófono. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días, Lady. Ahí me escuchan. Bueno, primero muchas gracias a Camila
súper interesante ese abordaje del duelo. Bueno, yo tengo varias cosas acá que me hacen ruido. Lo primero es cómo pensarse el duelo en la actualidad. Si, digamos, hace falta conciencia sobre la misma muerte. Y otro tema es también porque dentro de las prácticas clínicas se Ujú. hace mucha promoción para intervenir el duelo. Entonces digo que ahí sí, pues hay como una complejidad con eso y me gustaría saber de pronto qué piensa al respecto. No sé si responde eso o continúo con todo, pues como lo que tengo acá que me hace ruido y que quisiera saber como qué piensa al respecto. Ok, bueno, Lady, con esto de la muerte, claro, es que también todo el tema de las pérdidas y de los duelos parte de estigmatizar a veces procesos de la misma muerte o vincularlos a algo de lo que no se habla o de lo que no se puede hablar. Entonces, claro, te vas a la raíz precisamente y es que todo lo que sucede con el duelo no necesariamente está solo focalizado en el duelo, sino también viene desde algo muy atrás que es la razón por la que se siente ese duelo. Entonces, claro, cómo se percibe, por ejemplo, actualmente la muerte. Y cómo eso impide muchas veces la elaboración indispensable. Entonces, no solo del susto o del miedo colectivo que está a través de la muerte, sino también cómo ha evolucionado el concepto y el significado de muerte en la actualidad. Entonces, y esto se conecta con otra mención que hacías y es actualmente la clínica. Yo mencioné durante la charla algo y era la época en la que estamos, lo contemporáneo, y es la inmediatez, lo positivo, el positivismo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, claro, por ejemplo, nos encontramos en la clínica que son sesiones de media hora, 4 o 5 sesiones para un proceso terapéutico que necesita y precisa de esa elaboración necesaria. Entonces, claro, por todos lados y no sin entrar en discusiones, por ejemplo, sociopolíticas y demás, estamos de forma muy inmediata. Entonces, eso a ese paciente hay que sacarlo en 4 sesiones de media hora, de 40 minutos, tratando de resolver un duelo que fue demasiado impactante en su vida. Entonces, también es una incomodidad colectiva de, bueno, estamos tratando de resolver algo muy profundo de forma muy rápida, de forma muy superficial. Entonces, como que tratando de responder un poco a lo que dices, es l- el afán que se tiene por resolver muchas cosas. Y es esa perspectiva que se tiene entonces de, bueno, rápidamente cómo salimos de esto y es como si estuviéramos, y ojo, como encartados con el proceso de duelo. Y es por ese afán de reducir muchas veces al doliente. Entonces, por ahí no sé, Lady, si de pronto respondo un poco y si quieres, no sé, avanzar con lo que sigues o ya, pues Kelly también nos modera el espacio. Sí, pues Lady, como tenemos varias manos levantadas, y le podemos dar entonces la oportunidad a otras personas también para que puedan comentar sus apreciaciones. De todas formas, Claudia nos va a dejar pues como sus contactos también si quieren de pronto contactarla por otros medios. Ella ahora nos va a compartir pues también como sus datos. ¿Te parece bien, Lady? Solamente quería hacer otra apreciación porque pues quería dar como una apreciación al respecto de algo porque sí eran como varias cosas, pero sé que por temas de tiempo pues hay que darle paso a otras preguntas también. Mira, cuando tú hablaste, por ejemplo, en los términos del DSM-5,
que establece que Ujú, si un dolor es persistente en un determinado tiempo, entonces ujú, estaríamos hablando de algo patológico, pero también mencionabas, por ejemplo, términos como a mucho amor, mucho dolor, ¿cierto? Digamos, ujú. por ponerlo ahí en esta apuesta. Entonces diría yo que también estaríamos hablando de algo que sigue siendo muy enmarcado en una construcción social y cultural, porque de todas formas, Ok. mira, también se asocia que a mucho amor, mucho dolor, pero no necesariamente tiene que responder a eso. Pues pienso que también sigue haciendo parte de la singularidad, de la particularidad con la Ujú, que alguien ama y elabora. Entonces era como para hacer pues, como esa precisión ahí en lo que pienso. Y otro ok. tema, para decirlo así muy rápido, porque sí son varias cosas, y es Ujú, el hecho de que nos dice eso a los profesionales, ¿cierto? Sobre todo en el campo de la salud mental, y es qué está pasando, o sea, qué apuestas hacemos nosotros en esos términos, por ejemplo, en la elaboración del duelo y en muchísimos otros temas más que tienen que ujú. ver con patologizar todo en la actualidad. Entonces, ¿qué nos mueve esto? ¿Cómo esto nos hace un llamado también? Y porque digamos que cuando se va a revisar, lo estoy diciendo pues como muy rápido por el tiempo, y es, y es el tema, espérate, mi amor, un momentito. El otro computador. Ya voy. Es el tema, por ejemplo, que cuando te vas a buscar, ¿cierto? Hay mucho que tiene que ver con la psicopatología, con las neurociencias, con un enfoque, por ejemplo, cognitivo-conductual, con terapias de tercera generación y demás. Pero esto también nos hace la invitación a qué apuestas hacemos desde esas otras miradas que no patologizan todo, sino que respetan esa individualidad, esa singularidad, esa forma de elaborar propia de cada persona. Entonces, mira, vamos a mirar y dice, no, es que tienen demasiada evidencia científica, demasiadas respuestas, no sé si me hago entender, pero tú vas a mirar de pronto esas otras miradas y vamos a traer algo acá, por ejemplo, en esa mirada psicoanalista. Entonces vas a ver que de pronto sí hay mucha documentación, sí, pero hace falta y ahí se queda corto en la apuesta de, bueno, o sea, sí, hay terapias de tercera generación porque los que además no son profesionales en la salud mental no lo van a leer de la misma manera que nosotros que estamos inmersos en el campo. Entonces, un poco como eso, como qué nos dice eso y qué invitación nos hace a apostarle también a empezar a documentar todos esos procesos tan bonitos como el que tú estás haciendo en este momento, que es justamente la elaboración del duelo desde esas particularidades, desde esa singularidad. Muchas gracias. Ok. No, a ti, Lady. Muchas gracias, pues, por los comentarios. La idea con estos espacios es también que se presten para esto, para cuestionar, para pensar, para reflexionar sobre muchísimas cosas. Agradezco mucho, pues, como la participación. Hay unos comentarios por aquí en el chat que dice pues que socialmente a menudo no se da el tiempo suficiente para que una persona elabore su duelo. La expectativa de que alguien sea eficiente en roles laborales, familiares y sociales apenas 5 días después de una pérdida es una realidad dura y francamente poco empática. Y también por aquí alguien nos deja una recomendación y también nos dice excelente y apropiada charla. Quisiera apreciar que no todo en el duelo y la pérdida es difuso, malo o negativo, ya que contienen también una dimensión profundamente humana y hasta poética. A raíz de esto han surgido creaciones hermosas, como por ejemplo el libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. También hay una pregunta, Claudia, para ti, pues si das algún tipo de consultas profesionales de forma individual y quisieran saber, pues si lo pueden solicitar o cómo sería. Sí, claro que sí. Actualmente tengo abierta pues la clínica particular sobre duelo. Me pueden contactar a través de este correo que pongo y en el chat, bueno, se me olvidó ponerlo en la diapositiva, mil disculpas. Entonces, el número telefónico.
se los voy a colocar por acá. Ahí me pueden escribir pues a WhatsApp y bueno, eso es como básicamente. Siempre al servicio de todos ustedes, para lo que pueda ayudarles, para lo que pueda ayudar a tramitar un poco la palabra. ¿Sí? Eso es como todo. Muchísimas gracias, Claudia. Una última ya intervención para Sí, cerrar. claro. Ay, nos bajó la manita la persona. Pero por aquí, pues Ah, hay está bien. bueno, ya la volví a subir. Daniela, ya tienes el permiso para hablar y con esta intervención vamos cerrando el espacio. Adelante, Daniela. Ok. Tengo TDA y no sé qué tanto involucra eso en el proceso del duelo. Aquí leyendo pues algunos comentarios ahí ahorita que me dio la oportunidad de leer un poquito, vi que alguien mencionaba sobre otros aspectos de la salud mental en estos procesos. Y sí, cuando hablábamos ahorita un poco de esos facilitadores o no que existen dentro del duelo, digamos que claro, hay que tener en cuenta predisposiciones clínicas que puede tener la persona, diagnósticos aparte, y yo creo que es indispensable, por un lado, el proceso terapéutico integrativo, es decir, no es como que entonces ya sea un impedimento o que personas con algún diagnóstico están impedidas para la elaboración del duelo. No, no necesariamente, pero sí se debe tener un enfoque integrativo que permita estar de forma un poco, y lo voy a decir aunque así suene muy como muy cuadriculado, pero que la persona esté con su diagnóstico muy no, que esté funcional, que pueda tener como ciertas facilidades en su salud mental y que pueda ir elaborando. Ahora, que el dolor de la pérdida puede a veces intensificar los síntomas de otro diagnóstico, sí. Sí, puede suceder. Y ahí es donde entonces nos tenemos que ir a la base, a la raíz, al dolor, de cuál es la forma adecuada de la persona para tramitar, cuál es la necesidad, aunque existan otro tipo de diagnósticos. De nuevo, debe ser de una forma integrativa, no unilateral, sino de una forma integrativa. Pero es posible la elaboración, claro que sí. Claro que sí, que es posible entonces también llevar estos diagnósticos de otra forma sana dentro, sí, claro, no es como que uno tape el otro, no, sino que como son sentires y afectos simultáneos, deben de ser tratados de la misma manera. Por aquí te están dando los agradecimientos por esta charla tan valiosa, por este espacio, por todo el conocimiento que aquí nos compartiste. Y bueno, ya llegamos para el cierre de esta sesión. Gracias a Claudia nuevamente, a los asistentes por permanecer en este espacio. Los esperamos en el próximo encuentro de Enseño porque quiero que será el próximo mes, el primer viernes del próximo mes. Y les informamos nuevamente que la charla quedó grabada y se las vamos a estar compartiendo a los correos que ustedes emplearon al momento de realizar la inscripción. Y también recordarles que pueden poner en cualquier buscador Enseño porque quiero para que puedan ver las memorias en el canal de YouTube de UDE@. Pueden seguirnos también en Instagram, donde van a poder ver las invitaciones a Enseño porque quiero, pero también a otras estrategias que tenemos desde la Universidad de Antioquia y desde UDE@. Muchísimas gracias, Claudia, por este espacio tan enriquecedor, tan esclarecedor también frente a un tema que nos convoca a todos. Como decías, los seres humanos somos sujetos de pérdida también y esto es algo que pues a todos nos interesa también como preguntarnos y abordar. Muchísimas gracias. Ok, no, gracias a todos ustedes por asistir, por la palabra, por también la apertura a pensar, a sentir, a cuestionarnos más que necesarias estas discusiones y estas charlas. Y nada, espero que sigamos en mucho contacto.
Muchas gracias a todos por las asistencias, por las preguntas y demás. Muchas gracias, un feliz día.